Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del profesor Edinson Alarcón, juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, con quien hablaremos acerca de la Ley sobre Arbitraje Comercial de República Dominicana y las implicaciones de las últimas novedades legislativas que inciden en su aplicación. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido, profesor Alarcón. Muchas gracias, Boris. Me siento muy honrado de esta invitación que usted me hace para comparecer a su programa. Profesor, para nosotros es un placer tenerle acá en el programa. Gracias. Porque además de ser un admirado y querido profesor, también es uno de los principales exponentes de la doctrina en la República Dominicana, la doctrina jurídica. Y precisamente aquí tenemos su última obra, que es una actualización de la ley de comentarios, de la obra Comentarios a la Ley de Arbitraje Comercial en República Dominicana, precisamente una segunda edición del año 2022, luego de la primera edición del 2012. Y quisiéramos precisamente iniciar abordando, profesor, su obra. ¿Qué le motivó, siendo un operador jurídico, miembro de la judicatura, a abordar, investigar, estudiar y publicar una obra sobre el arbitraje comercial en la República Dominicana? Esa ciertamente es una pregunta muy recurrente. Muchas veces me la han hecho, me la han planteado. El enamoramiento mío con el arbitraje viene desde principios de la década del 2000, a raíz de mi interactuación con el profesor Chillón Medina, José María Chillón Medina, que es un arbitralista muy conocido, muy connotado de España. Vino a República Dominicana a hacer unos trabajos con la Escuela Nacional de la Judicatura. A partir de ahí comenzamos a interactuar, comenzamos a vincularnos académicamente, y él, de una forma u otra, tal vez sin proponérselo, me motivó a incursionar en el arbitraje, pero en una perspectiva eminentemente académica. Después de ahí, pues, noté que había un vacío significativo. No había mucho material sobre la materia en la República Dominicana. Teníamos una ley que no tenía muchas interpretaciones doctrinarias. Veníamos de un procedimiento de arbitraje ya muy obsoleto, regulado por el Código Napoleónico de Procedimiento Civil. Y bueno, todo eso, pero muy especialmente el hecho de que no tuviéramos doctrina enraizada, doctrina dilatada sobre la materia, fue lo que me motivó a investigar y a publicar algunas cosas, algunos trabajos sobre el particular. Comencé a desarrollar trabajos en la revista Gaceta Judicial, y luego ese insumo se convirtió en lo que sería, o en lo que es más bien los comentarios a la Ley de Arbitraje Comercial de la República Dominicana, que, como usted bien acaba de decir, está en su segunda edición. Muy bien. Profesor, en palabras llanas, digamos, para que nos entienda aquel televidente que no es abogado, ¿qué es el arbitraje y cuál es su alcance dentro de lo que es, digamos, el proceso de resolución de conflictos? El arbitraje es un método adversarial de resolución de controversias a través del cual las partes, previa suscripción de un contrato, deciden someter sus diferencias actuales o futuras no a los jueces del Estado, no a los tribunales ordinarios, sino al escrutinio de un particular o de varios particulares, que son los llamados árbitros. Es un mecanismo a través del cual las partes deciden no pleitear en los tribunales del Estado, sino irse a un foro más confiable para ellas, a un foro que le merezca más credibilidad, a un foro que les promete una solución más rápida, más eficiente. Y esta es la razón por la que mucha gente hace uso del arbitraje. Bueno, y precisamente eso, a eso último me quería referir. ¿Cuál sería el incentivo que tendría un particular para utilizar el arbitraje como mecanismo? Si ya tenemos un sistema judicial con varios tribunales, varios grados, que de alguna manera garantizan que la decisión se revise y que se revise con rigor, y de hecho incluye lo que es la tutela del procedimiento de ejecución también de las decisiones judiciales. Pero ¿qué sería lo atractivo para un particular conocer esto de arbitraje como una posibilidad? Usted acaba de plantear que requiere un contrato, es decir, hay que suscribir un contrato donde uno
establezca la cláusula arbitral para dirimir los conflictos de la relación en cuestión. Es que el arbitraje es esencialmente una criatura contractual. Todo se genera a raíz de la suscripción de un convenio, de un acuerdo. De hecho, los romanos decían hace ya miles de años que el arbitraje es libertad. Bueno, pues esa libertad se pone de manifiesto con motivo de la suscripción de un contrato, y a raíz de ese contrato es que las partes quedan ya legitimadas para hacer uso del arbitraje. Pero fíjese que es una figura muy compleja, porque su origen es ciertamente contractual, el punto de partida de todo, el punto de fuga de todo es un contrato, pero luego tiene un desarrollo procedimental. El arbitraje, por tanto, es contrato y al mismo tiempo es proceso y al mismo tiempo es procedimiento. Es una criatura híbrida, es una criatura con una naturaleza muy particular. En respuesta a su pregunta, con relación a los atractivos del arbitraje, el arbitraje tiene muchas ventajas. Tiene muchas ventajas. Yo podría mencionar 2 o 3 que para mí son esenciales, que lo hacen atractivo, quiero decir, sí, frente a cualquier usuario, frente a cualquier ciudadano común y corriente. Número 1, la discrecionalidad que brinda el arbitraje, que ofrece el arbitraje. El arbitraje es un procedimiento que se desarrolla a puertas cerradas. Habrá por ahí comerciantes, habrá por ahí inversores, habrá por ahí particulares que no tengan interés en que sus diferencias trasciendan, claro, en que haya un acceso de la colectividad, de la sociedad, a ese conflicto que esa persona tiene con su contraparte. Claro. Esa sería, yo diría que la primera situación de atractivo que tiene el arbitraje, la confidencialidad. Pero también el arbitraje es un procedimiento muy eficaz. En esto reside probablemente su fuerte más importante. El arbitraje promete una decisión en un tiempo récord. Promete un pronunciamiento dirimente que zanje el conflicto que separa a las partes en 3, 4 o 5 meses. Ningún tribunal del Estado, por más eficiente que sea, puede hacer esta promesa, puede asumir este compromiso. Entonces, esto de una decisión pronta, de una justicia servida, ¿verdad?, con eficacia, con prontitud, con presteza, es quizás el atractivo más emblemático del arbitraje. Y luego viene la especialización. Con motivo del arbitraje, las partes pueden seleccionar quiénes serán sus árbitros y se enfocan en el mejor en lo suyo. Probablemente quien venga a dirimir el arbitraje sea la autoridad más connotada en esa materia. Ese servicio no lo podemos encontrar disponible en sede judicial. Claro. En el Poder Judicial prima el principio del juez natural, y en esa virtud a usted le corresponde el juez que le corresponda. No, claro, no tiene la oportunidad de seleccionarlo previamente en función de sus capacidades, ni de su especialización, ni de su expertise. Claro. En el arbitraje esto se facilita y esto último constituye, por tanto, una ventaja innegable con relación a la justicia del Estado. ¿Y profesor, cuáles tipos de arbitraje prevé nuestra normativa? Bueno, la Ley de Arbitraje Comercial de la República Dominicana se enfoca en 2 clasificaciones para el arbitraje. En una primera clasificación se distingue tomando en consideración la técnica procedimental y se habla del arbitraje ad hoc y del arbitraje institucional. El arbitraje institucional, también llamado arbitraje administrado, es aquel en el que las partes se remiten a un centro especializado que se ocupa de dirigir todo el procedimiento. Es decir, que ese procedimiento se lleva a cabo bajo la tutela de este centro especializado y ciñéndose las partes, esto es muy importante, al reglamento que aplique en esa entidad, en ese centro de arbitraje. El reglamento sobre el procedimiento. Correcto, para regir la técnica procedimental, la llamada lex arbitri, como también se le denomina. El otro, el arbitraje ad hoc, se desarrolla fuera del marco de un centro especializado. Es una técnica arbitral, por tanto, más informal, más simple, más sencilla, alguien diría que también más económica. Claro. En ella, las partes cuentan con un abanico muy amplio de posibilidades, tienen mayores libertades, no tienen en definitiva que someterse a un centro para que administre su arbitraje. La otra clasificación atiende más bien a su naturaleza y se habla del arbitraje en equidad y del arbitraje en derecho. El arbitraje en equidad es aquel en el que se aplica básicamente el concepto de justicia que pueda asumir en un momento dado que pueda tener el árbitro. No es un pleito que se dirime con base en códigos, no es un pleito en el que se aplica el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, sino etcétera. Lo que el árbitro entienda más justo. Exactamente, por eso se habla de un arbitraje en equidad o en justicia. En cambio, el arbitraje en derecho está efectivamente regido por la técnica jurídica. Es un arbitraje en el que se aplica la ley, ni más ni menos. Se aplica la ley y digamos que es el tipo de arbitraje que despierta mayor confianza entre los usuarios. Por eso en la República Dominicana no es casualidad
que cuando las partes no determinan previamente qué tipo de arbitraje quieren, el sistema les asigne el arbitraje en derecho. Se presume ante el silencio de las partes que ellas se han decantado por el arbitraje en derecho, porque para el sistema nuestro es más seguro, es más confiable el arbitraje en derecho. Pero no crea, hay personas que defienden a capa y espada el arbitraje en equidad. Dicen que es un sistema más simple, que es un sistema más económico, que es un sistema más popular, más cercano, más asequible, y entienden que debiera ser esa la opción ante el silencio de las partes, pero no es la solución que ha primado finalmente en nuestra ley. Muy bien, profesor, vamos a ir a una breve pausa y enseguida vamos a regresar, amigos, con más sobre este interesantísimo tema. Bien, amigos, estamos de regreso en Enfoques Jurídicos compartiendo con el profesor Edinson Alarcón, juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y autor de la obra Comentarios a la Ley de Arbitraje Comercial de República Dominicana, con quien estamos conversando a propósito de las últimas novedades que inciden en esta materia en el país. No sin antes, profesor, me gustaría preguntarle cómo se relaciona el Poder Judicial con este proceso de arbitraje comercial que regula la ley 489-08. O sea, hasta qué punto esos beneficios del arbitraje siguen un cauce exento de control o de colaboración de parte de los órganos del sistema jurisdiccional. El artículo 8 de la Ley sobre Arbitraje Comercial de la República Dominicana contempla un principio que es, a mi juicio, medular para entender el funcionamiento del arbitraje. Este principio se conoce como el principio de la intervención mínima del Poder Judicial en los asuntos domésticos del arbitraje. Y es que el Poder Judicial frente al arbitraje es esencialmente colaboración y después control. Decimos que es colaboración porque durante toda su ruta, el arbitraje en algún momento demandará de alguna colaboración, de alguna asistencia del Poder Judicial para garantizar su propia funcionalidad. De alguna manera, el éxito del arbitraje depende de esa colaboración que pueda prestar en un momento dado el Poder Judicial, de esos puentes de ayuda que puedan trazarse entre un sistema y el otro. Pero también el Poder Judicial frente al arbitraje es control, porque el arbitraje no es un animal asilvestrado que ande por ahí fuera de control. Está sujeto a controles y esos controles se tramitan, se procuran a través del Poder Judicial. Hay muchos nichos en los cuales podemos ver la manifestación de ese control judicial sobre el arbitraje, pero indudablemente el más importante de todos es el referido a la acción en nulidad, que es el único mecanismo impugnatorio reconocido por la ley para atacar los laudos, ya cuando han sido dictados, cuando ya el proceso de arbitraje culmina. El laudo es la decisión que emite el árbitro o tribunal arbitral sobre el arbitraje. Así mismo es. Hay gente que habla de sentencia arbitral. A mí, en lo personal, no me gusta esa denominación. Pienso que cada cosa en su lugar. Claro. Los jueces sentencian, los árbitros laudan. Punto. Muy bien. Profesor, ¿y qué ocurre en los casos en los que es necesario tomar medidas precautorias o medidas conservatorias o cautelares en el curso de un arbitraje? Justamente en el ámbito de la colaboración que presta el Poder Judicial al arbitraje para garantizar su funcionalidad, tenemos la situación de las medidas conservatorias o cautelares. La Ley de Arbitraje Comercial de la República Dominicana habla de medidas cautelares. Quizás no era la terminología más dominicanizada, más acorde con nuestra tradición jurídica. Aquí esa terminología se reserva más para el derecho público, especialmente para el derecho administrativo. En el ámbito del derecho privado solemos hablar de medidas conservatorias. Yo me habría sentido más cómodo si la ley hubiera hablado de medidas conservatorias. Pero bueno, el punto es que se trata de medidas que en algún momento es necesario tomar para garantizar la virtualidad del protocolo arbitral, para asegurarnos de que finalmente el laudo que se obtenga y que dirima la contestación tenga algún sentido. Porque ¿de qué sirve que nos enfrasquemos en un litigio ante los árbitros que nos consuma muchísimo tiempo, que nos consuma muchísimos recursos y que finalmente lo que compremos sea un cascarón vacío, que no podamos ejecutar con suficiencia, con eficiencia? Bueno, las medidas conservatorias o cautelares, como dice la ley, vienen a propiciar, vienen a garantizar que la parte que resulte vencedora en el arbitraje tenga la certeza de que va a encontrar luego qué ejecutar
Claro. Este sistema va a determinar que su procedimiento tenga sentido al final de cuentas. Por eso es tan importante lo de las medidas cautelares, que tienen la particularidad de que pueden ser otorgadas, de que pueden ser visadas tanto por los jueces del Poder Judicial como por los propios árbitros. En algún momento llegó a pensarse que si intervenía un juez otorgando una medida, a petición, lógicamente, de parte interesada, esto se veía como una implícita renuncia al arbitraje. Que si yo iba donde un juez y le pedía permiso para trabar, por ejemplo, un embargo retentivo, yo con esa conducta, con esa actitud, estaba renunciando al arbitraje. Y no, luego eso se aclaró. Tenemos disposiciones legales que claramente lo definen. Claro. Hay una interactuación sobre este particular, hay una concurrencia, una feliz concurrencia de jueces y de árbitros en lo que tiene que ver con el otorgamiento, con la concesión de las medidas conservatorias. O sea que no hay ningún problema en que el usuario las pida al juez del Estado o que las pida en cambio a los árbitros. Imagínese usted que la necesidad de agenciarse una medida de este tipo surja en momentos en que el panel arbitral no ha sido constituido, en momentos en que se está en esa fase de preparación, en esa fase de identificar a los árbitros, pero la concesión de la medida no puede esperar. Claro. Y en esa virtud, el único que tiene vocación para resolver el problema, para afrontarlo, es el juez del Estado. Bueno, pues en este caso seguramente la parte interesada tendrá que acudir ante un juez para que otorgue el permiso que permita la traba de la medida. Claro. Profesor, el control sobre el proceso de arbitraje también influye sobre las materias que pueden ser sometidas a este tipo de procesos. Cualquier diferendo, cualquier relación contractual, comercial, podría someterse a arbitraje. Y a propósito, lo digo porque si bien se aplica la colaboración con el tema de las medidas conservatorias, también reside allí en el Poder Judicial la facultad de homologar el laudo, que se prevé como un proceso gracioso. Ese es el procedimiento de reconocimiento. De reconocimiento. Esa es la terminología técnica más apropiada, más precisa. Antes se hablaba de la homologación y el procedimiento entraña una homologación, ciertamente. Pero acogiéndonos a la terminología de la ley, diríamos procedimiento de reconocimiento y ejecución. Y este proceso es puntualmente, o sea, no es adversarial. Es ya básicamente luego de que sale el laudo, pues se hace un procedimiento, digamos, unilateral. Es gracioso. Unilateral. Y volviendo a la pregunta, ¿cualquier materia puede ser objeto de arbitraje? No, definitivamente no. En sentido general yo diría que si estamos en el ámbito del derecho privado, cualquier contestación que en el futuro pueda ser transable, pueda ser objeto de una negociación privada, de una transacción, puede ser sometida en principio a arbitraje. Okay. Si es derecho privado, la regla es a favor de la arbitrabilidad. Son muy pocos los casos en los cuales descartamos al arbitraje. Asuntos en los cuales, por ejemplo, tengamos por delante una acción constitutiva de Estado, temas de nulidad de matrimonio, temas de divorcio, reconocimiento de filiación, desconocimiento de filiación, ese tipo de cosas que tienen un carácter familiar muy profundo, muy específico, que están permeadas determinantemente por la noción de orden público, estas no debieran ser sometidas a arbitraje. Es más, si se obtiene un laudo en una de estas materias, ese laudo eventualmente será anulado cuando toque conocer de la acción en nulidad, porque configura una materia inarbitrable. Muy bien, muy bien. Profesor, recientemente tenemos con nosotros la Ley 2-23 sobre recursos de casación. Esta es una de las novedades legislativas que inciden en alguna manera sobre el proceso de arbitraje. ¿Cómo usted visualiza esta relación? ¿Es mejor para el arbitraje ahora que no se tiene efecto suspensivo? ¿O realmente usted entiende que la diferencia no es tan relevante? No impacta tanto, a decir verdad. No creo yo que haya un impacto así tan determinante. La promulgación de la Ley 223 sobre la dinámica arbitral. Hay cosas interesantes, por supuesto que sí, pero no tan determinantes. Y puedo, por ejemplo, señalar que ahora recientemente hubo una modificación a la Ley sobre cámaras de comercio y producción, y en esa modificación de apenas algunos días, se ha reconocido la entidad, una entidad concreta, una valencia muy concreta al arbitraje deportivo. Usted me preguntaría, ¿y por qué yo refiero esto precisamente ahora con motivo de su pregunta? Bueno, porque la Suprema Corte de Justicia hasta ahora ha mantenido una actitud reacia para reconocerle legitimidad, para reconocerle validez al arbitraje en el ámbito deportivo. Lo primero es que lo asume como un contrato de trabajo, el que existe entre un prospecto, entre un jugador de grandes ligas y el club deportivo
que lo contrata, eso lo visualiza como un contrato de trabajo, y cuando se presentan diferencias con motivo de la ejecución de ese contrato o de esa relación contractual, pues la Suprema Corte establece que eso es de carácter laboral. Lo asume en primer lugar como un contrato de trabajo, y a partir de ahí dice que cualquier diferencia que haya debe ser sometida inexorablemente ante los tribunales de trabajo. Desconoce la posibilidad de que válidamente el conflicto pueda ser sometido a un arbitraje como lo conforma o como lo establece la ley 489-08. ¿Qué pasa? Que ahora con la nueva ley, habiéndose ya reconocido entidad al arbitraje deportivo bajo estas coordenadas, pues tendríamos la posibilidad de llegar a la Suprema Corte de Justicia en un caso de interés casacional, justamente para que se pronuncie sobre esta disposición que es relativamente nueva. Claro. La tercera causa expresamente establecida en la ley de interés casacional se refiere a que la Suprema Corte de Justicia establezca doctrina jurisprudencial sobre una disposición legal, sobre una ley en torno a la cual no haya ningún pronunciamiento todavía. Entonces, como aún no tenemos nada, de hecho es muy pronto para que lo haya, sobre esta disposición que trae la nueva ley, eso pienso yo que podría ser punta de lanza para ir a la Suprema Corte de Justicia, someter el problema, a fin de que la Suprema Corte de Justicia tenga la oportunidad de decir si mantiene su postura anterior o si la cambia con motivo de la promulgación de esta nueva ley que modifica la ley de cámaras de comercio y producción. Muy interesante a mi modo de ver. Bueno, y esto es muy relevante en el sentido de que está en auge digamos, la contratación y el derecho deportivo como tal en el país. Incluso aquí ya se está generando pues todo el escenario de los eSports. O sea, nosotros ya tenemos incluso dominicanos que se han destacado en el extranjero en esa disciplina, que es el tema de los videojuegos. Y ya hay empresas incluso que patrocinan a estos jugadores y digamos que es una convergencia de lo que es digamos el avance de la tecnología junto con las disciplinas del deporte. Me parece que eventualmente pues habrá un cambio jurisprudencial ya aunado o soportado en esta ley, que es la ley que usted menciona, la ley 36-23. Pero lo primero sería determinar, Boris, sobre esto último que usted menciona, es si eso es ciertamente un deporte, si esa actividad lúdica, que para mí es más lúdica que deportiva, sí, podría configurarse como un deporte. Es un tema a definir más adelante. Claro. Profesor, hemos llegado al final del programa. No nos gustaría irnos sin antes preguntarle cuál sería su recomendación o qué usted entiende que puede mejorar en general dentro de lo que es el sistema del arbitraje comercial en el país. Bueno, nuestra ley sobre arbitraje comercial ya está un poco cansada, ya tiene agrietamientos que son evidentes, cosas que deben ser corregidas, cosas que deben ser afrontadas. Lo primero es que el sistema de arbitraje comercial tendría que ser difundido más, siempre lo he dicho, para que la gente común entienda la necesidad, la posible necesidad en que puede estar en el futuro de hacer uso de esta valiosa herramienta, de este sistema, que tiene sus ventajas según vimos ya anteriormente. Hay que trabajar mucho la parte de la difusión. Y ya lo que tiene que ver con la estructura, lo interno del arbitraje, en efecto, hay cosas que deben ser corregidas en la ley 489-08. Ya lo hemos hablado en otros foros. Tengo entendido que se está trabajando en algún proyecto para ser sometido en el futuro al Congreso, que permita ir corrigiendo esas cosas que a mi juicio o a juicio de otros muchos estudiosos del tema no están bien, no están correctas. Por ejemplo, por mencionar solo una situación muy particular, la interpretación, la connotación que habría que dar al efecto negativo de la regla de la competencia sobre la competencia en materia de arbitraje. La ley nuestra habla de que cuando un asunto que debió ir a arbitraje es llevado ante un tribunal del Estado, eso daría lugar al planteamiento de una excepción de incompetencia. Yo digo que no, que ahí lo que prima es la necesidad de plantear una excepción de arbitraje y punto. Yo defiendo la existencia de una excepción autónoma de arbitraje. Es una excepción declinatoria, ciertamente, pero no es una excepción de incompetencia. Porque la excepción de incompetencia implica la responsabilidad con cargo al juez de examinar la competencia, para después de eso decidir si es competente o no lo es. En cambio, la excepción de arbitraje lo que plantea es que el juez decline el asunto sin determinar quién es el competente, porque esa determinación sobre la competencia corresponde a los árbitros. Y esas cosas así son las que pienso debieran ser mejoradas, debieran ser aclaradas en una futura reforma a la ley de arbitraje comercial. Muy interesante. Profesor, muchísimas gracias por comparecer aquí a Enfoques Jurídicos. Para nosotros ha sido un placer tenerlo acá. Y amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.